Saludos desde nuestro camarote, el del Transatlántico, el proyecto de reflexión conjunta con mirada de profundidad sobre hechos internacionales relevantes. Iniciamos la primera edición de esta nueva aventura en forma de podcast, en el que periódicamente vamos a abordar los hechos relevantes internacionales que nos preocupan, siempre con una visión profunda, una mirada larga, contundente y a la vez serena. Para este primer programa no hemos tenido muchos quebraderos de cabeza, por decirlo de manera sencilla, a la hora de elegir el tema a tratar. Bien saben que toda la atención ahora mismo mundial se fija en lo que dice Donald Trump. Tal vez más se fije en la retórica que en los hechos. Por eso vamos a abordar la guerra de aranceles, el discurso trumpista, la llegada de los nuevos señores tecnofeudales y también llegaremos a plantearnos en qué punto se encuentra la política exterior estadounidense, tanto a babor como a estribor. Hola Giovanni et Omni. Os presento al primer pasajero a bordo y al dueño del timón. Bueno, será el segundo como mucho. Pues sí, empezamos hoy una aventura apasionante. Curiosamente, cuando miramos desde nuestro camarote, nuestro buque, el transatlántico, hacia estribor, vemos que hay vientos huracanados, tsunamis, etcétera, etcétera. No obstante, cuando miramos hacia babor, la cosa está muy bien tranquila. Y bastante bruma, ¿no? Sí, eso más bien en proa. Pero bueno, nosotros avanzamos con viento en popa, así que vamos a ello y empezamos esta aventura con mucha ilusión y, como ya has señalado, efectivamente vamos a tratar temas internacionales que consideramos de relieve y de importancia para lo que está sucediendo estos últimos años. Les saluda también un servidor, José Luis Torremocha Martín, como ha indicado Yamani. Vamos a tomar la brújula y Eso es. Vamos a navegar de manera permanente. Y el tema de hoy es Trump, que creo que va a ser el tema de la temporada. Efectivamente. Mientras este barco navegue. Mientras este barco navega entre dos regiones que supuestamente hasta hace poco eran aliadas, pero parece ser que con la llegada de Trump la cosa ha cambiado bastante. Europa, que hasta hace poquísimo, especialmente con Inglaterra, eran aliados del imperio, pues parece ser que ahora ya no son tan aliados y se podría analizar desde muchas perspectivas. Vamos a decir que, bueno, Europa ya no se sienta en la mesa de los mayores, la han mandado a la mesa de los niños a comer, mientras los mayores están negociando y están defendiendo sus intereses. Ahí está Rusia, y está China, y está el señor Trump con Estados Unidos. Y Europa no sabemos qué sucede, no sabemos lo que pasa con todo esto de los aranceles, que me imagino que hablaremos de ello. Largo y tendido el tiempo que haga falta, ¿verdad? Sí. Pues venga, a ello. Lo primero es hacerte pues, un matiz. Europa, que hablamos de Unión Europea, porque en esta historia el Reino Unido, si te fijas, no está entrando mediáticamente fuerte en esta guerra de aranceles. No, porque es verdad que no está entrando, porque creo yo, no sé, a lo mejor me equivoco, pero porque la nueva política, la nueva era que se nos presenta, la Pax Americana, el Bretton Woods, ya no son necesarios quizás ciertos países. La alianza la alianza tradicional entre Estados Unidos y Inglaterra quizás ya no es importante, pero ojo, que creo que hay que ir a fondo. Probablemente es una cuestión de afinidad ideológica entre Starmer y Donald Trump, pero yo de los ingleses sabemos que siempre van a mirar hacia el otro lado del Atlántico y quizás ahora es
un paréntesis en las relaciones entre ambos países, pero yo creo que pronto volverán las cosas a su cauce y no me extrañaría que dentro de poco, con el cambio quizás del liderazgo en Inglaterra, y hemos visto ahora, por ejemplo, Musk como lo estaba intentando, incluso socavar la credibilidad de Starmer, pues probablemente dentro de cuando lleguen los Tories al gobierno, las cosas volverán a su cauce. O sea que yo no me fiaría mucho. Queda claro tu punto de vista, Yamani. Vamos a hablar de aranceles, como decíamos. El actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recordamos que en su carrera para recuperar la presidencia, insistió notablemente en subir los aranceles como parte de un presunto viraje para convertir a Estados Unidos en un país más proteccionista. Yo tengo la sensación de que es más un arma arrojadiza con distintos fines, siempre bajo la idea de imponer su voluntad. Esto de la demanda de aranceles, sobre todo la demanda de aranceles recíprocos y universales. No obstante, de todas formas, se aprobaron aranceles del 25% a México y Canadá recientemente, que han sido posteriormente aplazados. Y en el caso de China, que se prometieron aranceles del 60%, vaya, para todos sus productos, sí. De momento se ha impuesto presuntamente un 10%. Volviendo a Europa, queremos matizar que nos referimos a la Unión Europea. Fundamentalmente no vamos a caer en estos dejes habituales de confundir Europa con Unión Europea, pero para que se entienda mejor, nos referíamos a la Unión Europea. Las presuntas causas de esta, ¿cómo lo llamaríamos? Guerra comercial. Es como demasiado exagerado y retórico, o conato de guerra comercial o simulación de guerra comercial, llaman. Fíjate tú, yo creo que todo, efectivamente se utiliza una retórica bastante bélica, ¿no? Si nos fijamos, se habla mucho de guerra en todos los ámbitos, guerra comercial, guerra cultural, etcétera, etcétera. Pero yo en este caso de los aranceles quizás habría que matizar bastante, y me explico. Yo creo que es una forma de desviar la atención sobre cosas mucho más importantes. En el sentido de que cierto es que Trump lo que está intentando hacer es establecer una política económica clara, una política económica dirigida especialmente a volver a engrandecer Estados Unidos, Make America Great Again. Pero creo que tenemos que entender ante todo eso, el movimiento MAGA. Si no entendemos el movimiento MAGA, probablemente no entenderíamos la política de Trump. Pero antes acordemos una cosa, si me permites. Vamos a acordar desde ya que no nos vamos a fiar de los economistas porque se centran excesivamente en lo económico y dejan de lado la política, dejan de lado la guerra, lo que llaman la famosa guerra cultural. Y yo creo que el movimiento MAGA, solo muy rápido, hay que entender los entresijos de lo que es el movimiento en su grueso. El movimiento MAGA no es un movimiento homogéneo. Tenemos el nacionalpopulismo del asesor ese famoso de Donald Trump, Steve Bannon. Efectivamente. Ha hecho un saludito también recientemente. De Steve Bannon, que él viene de la parte del nacionalpopulismo que representa, digamos, al americano, al estadounidense medio, pero luego están los tecnofeudalistas, pues con Musk a la cabeza, y luego, por supuesto, están los votantes tradicionales del Partido Republicano, que también hay que satisfacer. Y por eso, si nosotros nos fijamos, antes tenías ahí puestos los números, que, casualidad, cuando Estados Unidos está en guerra comercial real con China, que es el adversario a batir, a México y a Canadá les impone unos aranceles altísimos, mientras que a China un 10%. ¿Por qué? Pues porque esta gente, los que estaban detrás de Donald Trump el día de la posesión,
tienen enormes intereses en China. Así es, y vamos a profundizar sobre ello. Volviendo a la Unión Europea, a mí lo que me llama la atención es que aquí se trata de utilizar siempre el sentido común. Este programa se hace desde la periferia de Europa, desde la Europa mediterránea. Por ejemplo, leyes la prensa con profundidad, insiste Trump en que los aranceles es una respuesta contra el IVA y presentan a Trump como, digamos, un tipo que lanza exabruptos, que los lanza evidentemente, pero como si no supiera lo del IVA, y aquí se responde siempre con el sentido común europeo de que Europa sabe lo que hace y entiende de lo que habla. Esto hila fundamentalmente con lo que hacías tu referencia de la retórica y del movimiento Trump, que está muy pensado, muy elaborado y sabe hacer colar muy bien sus mensajes. Trump se siente agredido por el IVA que se aplica en Europa. También se siente agredido por las ayudas comunitarias de los productos agrícolas europeos y sus regulaciones, el impuesto digital como la llamada tasa Google. Aquí no sé si es Trump o si es el tecnofeudalismo o se unen contra esta regulación que consideran injusta, ¿no? Tenemos que tener en cuenta al sector del automovilismo, en crisis permanente y en confrontación con Europa, y también el sector de los chips y de los productos farmacéuticos, que serían los más afectados según la regulación de la Unión Bueno, de hecho Europea. el mismo Trump ha dicho una cosa bastante que a veces no le prestamos mucha atención. Parece ser que Trump dice tonterías y bueno, pues y no es así. Trump ha dicho una cosa muy interesante y de hecho la derecha europea y patria aquí en España la ha defendido. Algunos economistas, incluso yo he escuchado economistas defendiendo el punto de vista de Trump, es que Europa no nos compra los coches, no compra los coches americanos, no sé, estadounidenses. Yo creo que eso para explicarse bien, porque lo que hay es una balanza comercial que no es la que a él le gusta. Efectivamente. Que ese es el asunto, que habla como, digamos, el gestor del imperio, claro, hacia los suyos y dice, pues cómo el imperio, cómo Europa, cómo esta Unión Europea puede tener una balanza comercial con nosotros tan desfavorable para nuestros intereses. Bueno, yo creo que Trump también parte de una idea fundamental que no hay que olvidar, y eso es un hecho histórico. Probablemente mucha gente dirá, ¡hola, qué barbaridad! Pero eso de la Unión Europea es una creación de Estados Unidos. Seamos sinceros. Esto de la Unión Europea, si no fuese por el Plan Marshall, no existiría. O sea, lo que ciertos llaman es que nunca la habían tratado de deslegitimar. Tal vez eso indica un nuevo paradigma, porque Estados Unidos deslegitimar así a los países europeos aliados, además que hacen parte de la OTAN. Sí, pero porque creo sinceramente, y aquí es donde entramos en una nueva era real, sinceramente creo que estamos entrando ya en una etapa en la que hay quien dice que estamos entrando ya en un nuevo sistema global, que el capitalismo ha terminado y por lo tanto estamos entrando en el neofeudalismo o el tecnofeudalismo. Yo soy más de la idea de que estamos entrando en una nueva etapa del capitalismo, o sea, estamos entrando en el neofeudalismo y efectivamente en esa etapa Europa se está quedando atrás. Bueno, hasta el punto que lo vamos a ver también ahora a continuación, que tiene mucha confusión entre las propias ultraderechas y derechas en la Cámara y no da una respuesta fuerte. De hecho, ante estas agresiones verbales de Trump, da la sensación de que Europa no tiene capacidad de defensa, ni siquiera en la parte retórica, porque la respuesta ha sido que el comisario Marko Šefčovič se ha ido a Washington y está negociando ya esos aranceles. Bueno, Trump está utilizando una estrategia que no es nueva. Primero lanza la amenaza y luego esta amenaza se convierte en una especie de obligación. Y esto está bien estudiado y esto se llama
directamente el dilema del doble vínculo, o sea, la paradoja de la comunicación. Si nos fijamos en Trump, lo que hace es siempre el palo y la zanahoria, ¿no? Yo te amenazo, pero a la vez te ofrezco la solución. Te digo, si no, ahí está, por ejemplo, la gran amenaza que a Dinamarca, ¿no? Dadme Groenlandia porque es importante para mi seguridad nacional. Y eso está tan estudiado de modo que Trump lo que está generando directamente en los líderes europeos, y de ahí la desunión, lo que podríamos llamar una disonancia política entre todos estos líderes. Claro, porque él sabe perfectamente que existen líderes pues, de su cuerda ideológica, mientras que están otros que no tanto, y luego la debilidad de Alemania está claro. Hacías mención a la derecha y a la extrema derecha, pero el caso es que sí, aquí se tiene un referente a Trump, esas opciones populistas, pero realmente no hay una uniformidad. Por lo que hemos visto en el Parlamento Europeo, sí hay unas opciones que dicen que lo que hace Trump es lo que se debe hacer, pero lo que debería hacer la Unión Europea con otros países. Ser proteccionista a su manera, pero no entran en el hecho de que esa protección, esas políticas proteccionistas perjudican a los capitalistas a los que se suele asociar la ultraderecha aquí, aparte de ellos, ¿no? Un ejemplo claro es el grupo parlamentario de los conservadores y reformistas, o dicho de otra manera, los seguidores, los fieles de Giorgia Meloni, que tienen una postura como más intermedia, ¿no? Ellos hablan de guerra comercial y dicen que esa guerra comercial hay que evitarla. Hacen un poco, digamos, de intermediario lo que está consiguiendo hacer Giorgia Meloni en ese punto. Y luego pues hay opciones como alternativa para Alemania, que es totalmente fiel idea a Trump, porque además tiene un componente neoliberal, sí. bastante fuerte, ¿no? Esto es diferente a otras opciones como la de Patriotas por Europa, que aprovecha el discurso de Trump para criticar lo que llaman multilateralismo, y en todo caso todas estas opciones y las ultraderechas se unen contra la Agenda 2030. Pero no hay una postura uniforme con respecto, y yo creo que lo vamos a dejar ya en este punto, el tema de los aranceles, con respecto a los aranceles y sus consecuencias y estas afrentas que Trump suelta a países europeos, gobernados en algunos casos por fuerzas ultranacionalistas. No encuentran la manera de responder de manera unificada, coherente y que cale. Parece que el trumpismo en la Europa de hoy... Bueno, ahí está el movimiento Mega, ¿no? Están intentando ahora copiar las ideas de la derecha estadounidense. El trumpismo lo están intentando traer aquí a través del movimiento Mega. O sea, es una traspolación del movimiento MAGA, Make America Great Again, a Make Europe Great Again. Y luego no hay que olvidar una cosa. Pero que es que Europa, ¿no? Pero ahí está el problema. Creo que yo pienso que Europa como tal, claro, es un movimiento, es una creación, es una económica, esencialmente económica, donde los países han cedido cierta soberanía, pero si nos fijamos, realmente no hay... quien realmente conduce Europa son Alemania como el motor económico y Francia como motor político, pero que los dos están entrando en crisis. A ver, Alemania, por ejemplo, con el ordoliberalismo, y además tiene una idea que está en la ley fundamental, que los alemanes no pueden superar el 60%. Y se ven superados el 60% de la deuda, me refiero.
Y se ven superados por la industria china, la industria asiática en general, japonesa, pero especialmente China actualmente. Tú ten en cuenta que los jóvenes chinos ya no compran Volkswagen, que era el coche más vendido, por ejemplo, en China. ¿Por qué? Pues porque han aparecido coches que fabrican ellos, incluso entonces Alemania se encuentra con que está anclada a una industria pesada, pero muy pesada, pero no han sabido innovar ni han sabido engancharse a esa nueva ola. Un ejemplo clásico. ¿Cuántas empresas de inteligencia artificial o de las tecnológicas más grandes tenemos en Europa? Cero. No hay. Dime que alguien me diga, por favor, si hay alguna empresa importante, me refiero de una empresa tecnológica de grande. Acabamos de ver en China, DeepSeek ha causado una hecatombe en la bolsa hace poco. Estados Unidos tiene no sé cuántas empresas, grandes empresas tecnológicas. Europa se está quedando atrás. Y Europa se está quedando atrás porque efectivamente no hay una unidad política, porque Europa en el fondo no está concebida como un cuerpo político unificado. Esto es un mercado y ha funcionado durante cierto tiempo y había que acompañarlo con cierta política. Pero ahora se está viendo en la nueva etapa en la que estamos entrando, pues esta política, esta Europa ya no es capaz de llegar. Y probablemente Trump está por ahí. Ojo, que Europa sigue siendo un mercado de consumo muy importante. No, pero yo creo que Trump piensa en esa clave, de que es un mercado de consumo muy importante. Y porque a mí no me compran, básicamente. Efectivamente. Si consumen también, si son gente que tiene capacidad de consumo y tienen unos salarios muy buenos y una clase media lo que queda de ella, de consumir, ¿por qué me consumen? A mí no me consumen nada. ¿Por qué a mí no me compran nada? Porque solo compran a China, a Japón, a países asiáticos, mientras que yo tengo con ellos un déficit comercial enorme. Pero con él ya era un déficit elevado. Sí. Eso lo ha aumentado 2 puntos según Eurostat. Yo creo que además esto hay que agregarle que en el proceso para la finalización del conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿dónde está la Unión Europea? Pues no está, es lo que decía yo al principio, ¿no? Que Europa está relegada a la mesa de los pequeños, como cuando uno tiene un cumple y los niños les mandas ahí para que no molesten. Es extremadamente importante ver cómo Europa se implicó en la guerra de Ucrania de la mano de Biden, y llega Trump y les deja absolutamente fuera. Eso es extremadamente importante al que quizás no le estamos dando importancia. En primer lugar, por supuesto, están negociando la paz, la supuesta paz en Ucrania sin Ucrania, pero bueno, eso ya se veía venir porque Trump la verdad que Trump lo dijo desde el inicio, o sea, en eso no es nada nuevo. Pero es interesante ver que Europa, que está muy metida y estaba muy metida en la guerra, está muy metida en la guerra de Ucrania a través de sanciones a Rusia, cuántas cumbres europeas se han hecho con el punto, en el orden del día el punto más importante fue la guerra de Ucrania, el famoso gas ruso, el Nord Stream, etcétera, etcétera. Y ahora, cuando llega la hora de la verdad, Europa se queda fuera. Han anunciado nuevas sanciones. ¿Ah, sí? Sí. Vaya, ¿qué dicen ahora? Ay, Dios mío, de verdad. O sea, de verdad que han anunciado. Sí, yo es que me río porque no es por... Perdona. Es que es absurdo. O sea, mientras Rusia y Estados Unidos están negociando en Riad, estos van a pero, ¿has visto el discurso, para cierto? ¿Has visto el discurso de Vance en la cumbre de seguridad de Múnich? O sea, ¿qué te parece? O sea, era un tipo que estaba regañando a Europa.
directamente. O sea, estaba diciendo, ¿qué hacéis, chicos? Dejad de hacer el tonto y poneros a trabajar. Por eso estamos en un nuevo paradigma, ¿no? Porque ridiculizar a Europa como se lo está ridiculizando Bueno, quizás Europa, no había pasado antes. Europa fue la primera en ridiculizar a Trump en su primer mandato. Todo el mundo, no solo Europa, por cierto, todo el mundo ridiculizó a Trump y todo el mundo estaba muy contento con la vuelta de Biden a la administración de Estados Unidos. O sea que en eso hay que ser honesto, que todo el mundo ridiculizó a Trump. ¿Qué pasa? Que aquí hubo una equivocación enorme, que pensábamos que Trump era Trump, solo Trump. Y no nos dimos cuenta en su momento que Trump en realidad no era más que, digamos, el chico del tambor de un paradigma y de un sentido común internacional y global nuevo. El movimiento MAGA nadie le consideró, porque pensábamos, el trumpismo, lo llamamos, de hecho, todavía le seguimos llamando trumpismo, fíjate, que no es así. Que ¿No? Trump... no. Que no, de hecho... no hay es adaptable Trump, el trumpismo... El trumpismo no es cosa de Trump. El trumpismo no es cosa de Trump. El trumpismo ya se venía trabajando desde hace mucho tiempo a través, por ejemplo, todos nos acordamos del Tea Party, ¿no? Nos acordamos del Tea Party, aquel famoso grupo supuestamente que se juntaban a hablar de no sé qué, pues desde ahí ya venían trabajando. Desde ahí los considerábamos ya marcianos. Sí, sí, claro, los consideramos no solo, ojalá, marcianos sería bastante interesante, los que raros, considerar raros o nostálgicos y no sé qué cosas. Lo que pasa es que el nacionalpopulismo estadounidense, con la alt-right, con la NRX, todo esto se venía trabajando y se venía trabajando. De hecho, sí, y en eso hay una entrevista muy interesante de Steve Bannon, en el Agenda Pública, que es muy importante. Ahí él va detallando cómo el movimiento MAGA se va generando. O sea, Trump no es cosa de Trump. El trumpismo no es cosa de Trump, ni mucho menos. Trump, ¿por qué? Porque muchos estadounidenses, los famosos WASP, lo que podríamos llamar los six beer, ¿no? De estos trabajadores estadounidenses que cuando salen del trabajo pasan por 7-Eleven y se compran una cajita de 6 cervezas y luego se sientan en su porche y ver el mundo pasar y sentirse en la cima del mundo. Pues esto se les está acabando. Esto de coger la Harley Davidson y ir al campo de tiro los fines de semana y luego volver a casa a hacer la barbacoa, esto se les estaba acabando. Sobre todo al hombre blanco. No, claro, estoy hablando del hombre blanco y probablemente el hombre blanco protestante de Estados Unidos. Entonces, todos esos evangelistas, etcétera, todas esas... entonces, pues los domingos ir a la iglesia y sentarse luego con pues, una sociedad extremadamente conservadora, que con todo, y Trump, por ejemplo, atacó mucho pues, con eso lo que él llama el movimiento woke, lo atacó muchísimo al movimiento woke, ¿te acuerdas? Incluso la Antifa, de hecho tuvo un discurso entero sobre Antifa y todo, y nosotros por aquel entonces lo consideramos un tipo raro. De hecho, el candidato a vicepresidente con Kamala Harris lo llamó así, les llamó tipos raros. Pues ahí están ahora los tipos raros dirigiendo los resortes y el destino de todo el mundo, y especialmente el de Europa. Sí, y esa va a ser la tónica que vamos a tener en el camarote. Tratar de aplicar una visión más profunda y llegar a más allá de los árboles que tapan el bosque. Eso es, que a veces solo miramos el árbol. Sería interesante que habláramos de China, Yaman. Yo sé que eres un gran conocedor. Bueno, no sé, o más bien un gran entusiasta, sin quitarte méritos de China. ¿Hacia dónde va esta guerra comercial? ¿Hacia dónde va? Pues mira, yo no tengo absolutamente ninguna duda de que esto se va a recrudecer.
el gran minotauro, como lo llama Varoufakis, que era Estados Unidos, que estaba acostumbrada a que hacer vosotros hacer negocios, pero finalmente el dinero se volverá a mí. ¿Qué pasa? Que ahora ya no está sola. Estados Unidos no está sola porque está ahí el gigante asiático, que le está haciendo sombra y le está haciendo sombra en temas que hasta ahora se decía lo siguiente, se decía, Estados Unidos inventa, Europa legisla y China copia. Pues ya no es así. Ahora ya no es solo China copia, ahora también China inventa. O sea, China ahora mismo es la fábrica del mundo, por decirlo de algún modo. Ya en la época de Obama, toda esa política de Asia, Pivot to Asia, entonces ahí ya Estados Unidos se dio cuenta que, ostras, que mientras nosotros estamos aquí centrados en otras regiones, tenemos ahí al dragón que se está despertando y no nos estamos dando cuenta. Y ahora, por ejemplo, en tema de coches, el coche eléctrico, acabamos de ver lo que hizo DeepSeek con la inteligencia artificial, un sinfín de industrias chinas que están ahora mismo en la vanguardia. Y Estados Unidos, que hasta ahora tenía la batuta, decía yo invento todo, de repente ha dejado de inventar todo. Ahora ya no es la... Lo curioso es que Europa sí que efectivamente sigue siendo el que legisla. De hecho, en materia de inteligencia artificial, Europa es el líder de la legislación. Legisla algo que ni siquiera es suyo, o sea, ahí está, pero claro, hay que legislar de todas formas. Tampoco hay que dejar aquello como como si fuese el oeste salvaje, porque si encima ni siquiera tienes la capacidad de legislar, pues imagínate. Y patenta, sobre todo. Estados Unidos patenta junto con China, pero Europa lo que hace, bueno, tenemos esta nueva tecnología que tiene cierta, puede, de hecho es así, puede tener una amenaza seria para la seguridad, o sea, nuestros datos, etcétera, etcétera, y Europa legisla. Y estamos entrando en un sistema nuevo donde antes tú y yo y todo el mundo éramos productores de plusvalía, y ahora ya no es así. Ahora tú y yo somos la plusvalía. Ya no somos productores de la plusvalía, somos la plusvalía. Entonces, en este sistema, pues Europa se está quedando muy rezagada, mientras que China, pues China, claro, pues seguramente haya copiado cosas, pero ahora mismo creo que China está a la vanguardia de muchas cosas. Hablaremos mucho sobre China también, ¿eh? Yo creo que el futuro, sin ningún lugar a dudas, a no ser que suceda alguna cosa de estas, no sé, el futuro va a ser China. Tú ten en cuenta que China en el siglo XVIII-XIX, si no me equivoco, era la cuarta parte del PIB internacional, o sea, del mundo. O sea, China ha tenido ahí un lapsus de tiempo, efectivamente se llegó a llamar el hombre enfermo, no sé cómo, yo creo que se llegó a llamar así, junto con el imperio turco otomano, pero ahora ya está, ya se ha vuelto. China nunca ha estado... De hecho, ahora nosotros estamos en el Océano Pacífico, ¿no? Podríamos decir. Nosotros efectivamente estaremos, de vez en cuando haremos una vuelta hacia esos lares, porque ahí es donde se va, ojo a Taiwán, ojo a lo que se está cociendo ahí. Yo he estado de vez en cuando, no siempre, la verdad que no es mi tema favorito, pero de vez en cuando veo el tema del ejército chino, el ejército popular chino, pues hasta sus tecnologías todas están pensadas a combatir contra el ejército y la marina estadounidense en el Pacífico, los aviones, todo lo que fabrica China ahora mismo está pensado en la guerra, y en la guerra comercial primero, porque China no deja de ser un imperio comercial, y sobre todo la protección de China, pero de Estados Unidos. La tensión incluso bélica va a ser una constante en este mandato de Trump, y sobre eso también vamos a hablar.
Pero fíjate tú, yo creo que va a ser como más retórico. Yo dudo mucho que Trump a ver, que no quiero yo defender a este tipo, pero dudo mucho sinceramente que Trump entre en una nueva guerra. Sinceramente, no creo. Trump, el trumpismo no es así. Pero De hecho, la retórica de guerra eso es. va a ser constante. Efectivamente. De hecho, creo que va a ser más retórica, más discurso que realidad. ¿Por qué? Pues porque sus aliados, los que le pagan las campañas electorales, que es gracias a eso él va ganando elecciones, pues todas estas las grandes empresas tecnológicas, no les interesa una guerra. De verdad que yo creo que no les interesa una guerra abierta, y sobre todo si es una guerra que va a afectar al comercio, porque ¿qué es lo que dicen? Especialmente, como ya he señalado Y sobre todo antes, no quieren inflación en los Estados Unidos, creo que eso es importante. claro, Estados Unidos es que una de las... Un aumento del coste de la vida. Exactamente, porque si tú llegas y dices que yo vengo a acabar con esta situación que generaron los demócratas y vienes tú y pasa igual o incluso peor, pues ya no estamos, la cosa no les va a ir bien. Pero Estados Unidos sí tiene, o sea, Trump sí tiene una idea. Parece que Trump, el pobre, pues hace cosas. No, el Trump sí tiene una idea clara. Dicen, porque ya hemos explicado que el movimiento MAGA es un movimiento bastante heterogéneo, pero especialmente la parte esta del nacionalpopulismo, que es la que representa, digamos, al hombre blanco estadounidense, que compra 6 cervezas, dicen, ostras, todo ese sistema cae sobre mis hombros. O sea, soy yo quien ha sostenido esto. Gracias a mi esfuerzo, incluso hemos tenido que mandar gente nuestra, jóvenes nuestros, a morir en la Segunda Guerra Mundial, a morir en distintas guerras. Pues hombre, yo necesito beneficiarme de algo, de todo esto. Es que sus ideas, o sea, su mentalidad, les lleva a pensar que gracias a ellos el mundo está como está. Entonces, ya que está como está y sobre todo de ahí Europa, de ahí la enorme presión sobre Europa para que aumente el gasto militar, dice, es que yo os he protegido de todo y cae sobre mis hombros. Entonces, bueno, por lo menos que me devolváis algo. No, de hecho llama mucho la atención y bueno, vamos a ir terminando yo creo este primer podcast. El caso de Ucrania, que Trump ha dicho, oye, que las tierras raras son para mí. Hombre, pues... Los materiales, raros, claro, son para mí y que todo lo que hemos prestado que lo vamos a fiscalizar porque qué pasa aquí que no nos dan las cuentas. Que no es nuevo eso, por cierto. Tú recuerdas que creo que en el año 2000, con la famosa revolución de Almaidán, cuando Ucrania dejó de tener influencia rusa y acabó digamos, del bando occidental, ya por aquel entonces instalaron un gobierno títere ahí, que hasta tal punto que trajeron el presidente de Georgia, expresidente de Georgia, le instalaron como director general del puerto más importante de Ucrania. Ojo. Y claro, estaban ahí, vamos, hasta todos, y de ahí, por ejemplo, yo no me atrevo a asegurarlo, pero hasta el hijo de Biden tenía intereses ahí en Ucrania. O sea, que esto de que Ucrania vaya a ser un país que va a perder su soberanía, vamos, no tengo ningún lugar a dudas. ¿Y por qué? Porque parten de esa idea, oye, ya que os hemos estado inyectando tanto dinero y no lo habéis aprovechado para nada, de hecho seguís estancados ahí porque Rusia hace la guerra que le interesa. ¿Te acuerdas que todo el mundo pensaba que Rusia iba a invadir Ucrania entera como hicieron en su momento Saddam con Kuwait, ¿no? Sí. Que no fue así, porque a Rusia no le interesa, entre otras cosas yo creo que ni tiene la capacidad.
Es Bueno, importante. todo ese frente de miles y miles de kilómetros, pues no es capaz de mantener todo eso. ¿Qué pasa? Que ahora, curioso, Ucrania y Rusia, con la mediación en su momento de Turquía, estaban a punto de llegar a un acuerdo. Y fue Occidente, liderado por aquel entonces por Estados Unidos de Biden, fueron los que le dijeron, por ahí no, y le prometieron muchas cosas, armas y no sé qué. ¿Qué pasa? Que ahora Trump le dice, bueno, perfectamente, pues tú no has sido capaz de resolver nada, yo llego y te soluciono eso, pero tú tienes que devolverme lo que te he estado inyectando. La pregunta, ¿Europa dónde está? Europa, ¿dónde está? Marea alta, oleaje hoy Bastante importante. Pero antes de terminar, yo quería dejar claro que nosotros somos personas de paz, que vamos a analizar la guerra y el conflicto, sí. pero que de ninguna manera apoyamos a estos caciques y a estos señores de la guerra. Señores de la guerra y aristocracia feudal. Y que hablaremos mucho de las resistencias en las que creemos. No obstante, también con cierta objetividad, porque hay que analizar las cosas con objetividad. Muchas veces apareceremos como que si no nos guiaremos por el corazón. No, para nada, porque de lo contrario no estaríamos haciendo un flaco favor a nuestro propio bando. Pues hasta ahí llega el camarote de hoy. Seguimos navegando. Estaremos la próxima semana y las semanas sucesivas. Les animamos a seguirnos en nuestras redes, en nuestra página web, transatlántico.org, siempre con K. Con K. Y sin más. En la sección El Camarote, desde luego. Desde luego, el camarote vuelve pronto. Echamos las persianas. La próxima dirigiremos la brújula hacia el norte o navegaremos otros Igual mares. no regresamos al centro de Europa, ¿no? Igual, centro de Europa navegaremos, pasando cosas. Navegaremos por ahí, por esos lares del norte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan una buena semana.